en la causa RIT 182-2020 de este cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago. Está haciendo su alegato de clausura hoy día doña María Gabriela Villablanca por su representada doña María Rojas. Así que le escuchamos, doña Gabriela. Muchas gracias, su señoría. Señoría, antes de entrar al análisis específico de cada una de las imputaciones que se le realizan por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado a mi representado, esta defensa estima necesario explicitar brevemente la forma en que se va a desarrollar este alegato, con el objeto de facilitar la comprensión del mismo y evitar una lectura fragmentaria de los hechos y de la prueba. En primer lugar, la defensa fijará un marco de análisis previo centrado en la persona concreta de la señora María Rojas, en su trayectoria vital y en el contexto relacional que fue acreditado en juicio, incorporando desde ya la perspectiva de género como un estándar jurídico de valoración, no como un argumento retórico. Y este marco claramente no reemplaza el examen de los elementos típicos de los delitos, sino que define desde el lugar donde debe evaluarse el dolo, el conocimiento y la imputación subjetiva que se realiza a mi representada. A continuación, y desde este punto de partida, la defensa abordará cada uno de los delitos imputados, siguiendo el mismo orden de la acusación, en primer lugar la asociación ilícita, luego la malversación de caudales públicos y finalmente el lavado de activos. Y en cada capítulo lo que la defensa intentará es contrastar lo que la acusación afirma con lo que efectivamente fue probado en juicio, poniendo especial atención en la ausencia del rol propio, de conocimiento y de concierto atribuible a mi representada. Y este orden no es casual, su señoría, responde a una convicción básica de esta defensa, que solo primero comprendiendo a la persona concreta que se juzga, es posible evaluar correctamente la tipicidad, la prueba y la responsabilidad penal. En ese sentido, señoría, tenemos que detenernos entonces en este aspecto previo, que no es accesorio, no es retórico, sino que es jurídicamente determinante para la resolución de este caso. Y me refiero a la aplicación de la perspectiva de género. No como un argumento de equidad o de benevolencia, sino como un estándar de análisis exigido por el derecho, que obliga a examinar la conducta imputada considerando el contexto estructural, relacional y personal en que esta conducta se produjo. Esto no es un caso que pueda analizarse correctamente desde la figura abstracta de un sujeto autónomo, informado y decidor, porque la prueba rendida en juicio demuestra que doña María Rojas no ocupa esa posición. Doña María Rojas es una mujer actualmente de 72 años de edad, con baja escolaridad, recordemos que llegó hasta sexto básico de enseñanza, con un analfabetismo digital importante, cuya trayectoria vital estuvo marcada por roles tradicionales de género, desarrollados en el contexto de una relación de pareja prolongada, donde la toma de decisiones relevantes, económicas, financieras y patrimoniales no recaía en ella, lo que restringió su autonomía e impidió que ejerciera un rol de control o decisión en los hechos, reproduciendo el estereotipo que se ha llamado de cónyuge conviviente sumisa, que delega en su pareja las decisiones trascendentales. Su rol histórico fue el de apoyo, acompañamiento y ejecución de tareas, no el de dirección, control o planificación. Y esto no se trata de una circunstancia anecdótica, sino que es una trayectoria de vida completa que define la forma en que ella se relaciona con la autoridad, con el dinero y con la toma de decisiones. La señora María Rojas presenta una estructura de personalidad caracterizada por la dependencia emocional, con dificultades para la toma de decisiones en forma autónoma, con un temor al abandono y una marcada tendencia a la sumisión frente a figuras significativas. Y esto es un elemento clave que nos va a permitir entender la ausencia del cuestionamiento de la señora María Rojas frente a su pareja, a esta obediencia acrítica y la incapacidad subjetiva de oponerse o interpelar las decisiones que fueron adoptadas por su pareja. Y es importante recalcar que este tipo de estructuras no favorece conductas delictivas conscientes, sino que lo que produce son situaciones de vulnerabilidad, manipulación y subordinación.
Y acá tenemos que incorporar efectivamente conceptos que se han llamado como de interseccionalidad. Son factores que confluyen, que se intersectan entre sí y que claramente crean situaciones de mayor vulnerabilidad de una persona. En este caso, estamos hablando de una baja escolarización, como señalé, analfabetismo digital, este, esta vida marcada por estereotipos de géneros de dependencia. La relación de doña María Rojas con su pareja no fue una relación horizontal, sino que fue una relación profundamente asimétrica, donde el poder económico, informativo y decisional se concentraba en él. Y desde esta perspectiva, las conductas que luego van a ser analizadas, que se le imputan a mi representada, como el uso de cuentas, transferencias, recepción de fondos, no pueden ser leídas automáticamente como actos de decisión consciente, sino como expresiones de un rol subordinado y normalizado a lo largo de décadas de convivencia. Su participación, entonces, su señoría entiende esta defensa fue instrumental, sin un beneficio propio y sin una intención autónoma de delinquir, en un contexto de dependencia psicológica, subordinación y desconocimiento técnico financiero. ¿Y por qué entiende la defensa que es relevante detenerse en este punto antes de analizar los delitos a los que se le imputan en definitiva a mi representada? Porque el dolo, el conocimiento, la conciencia del ilícito y la adhesión a un plan delictivo no pueden presumirse, sino que se construyen a partir de la capacidad real de una persona de poder comprender, cuestionar, decidir, y esa capacidad no podemos evaluarla en abstracto, sino a partir de la persona concreta que el tribunal tiene ante sí y que es el caso de la señora María Rojas. Exigirle a la señora María Rojas el estándar de un actor financiero autónomo, informado, estratégico, equivaldría a aplicar un modelo abstracto de imputación, que es totalmente ajeno a la realidad que quedó acreditada en este juicio. Por lo tanto, su señoría, es importante precisar que la incorporación que pretende la defensa de esta perspectiva de género no es una construcción argumentativa novedosa ni una petición excepcional de esta defensa. No es algo así que la defensa se le ocurre, plantea de una forma antojadiza, sino que se trata de un estándar de análisis reconocido tanto a nivel nacional como internacional, sus señorías, particularmente marcado dentro del derecho internacional de los derechos humanos, en que exige que la valoración de la prueba y la determinación de la responsabilidad consideren las condiciones estructurales de desigualdad, dependencia y asimetría de poder que pueden afectar a las mujeres en contextos relacionales, económicos y familiares. En este sentido, su señoría, existen numerosos tratados internacionales que se refieren a la materia y me referiré en concreto a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belén du Pará, que en su artículo 9, y me voy a permitir leerlo, su señoría, señala que para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada, desplazada. En igual sentido, se considera a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, y esto lo recalco, o está en situación socioeconómica desfavorable, o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de libertad. Este enfoque, su señoría, también ha sido recogido de manera reiterada por la jurisprudencia nacional y ha señalado que juzgar con perspectiva de género no implica, en definitiva, alterar el estándar penal ni relativizar la tipicidad, sino por el contrario, evitar análisis abstractos o estereotipados y examinar el dolo, el conocimiento y la imputación subjetiva desde una realidad concreta. Y solo a modo de ejemplo, su señoría, existen muchos, en definitiva, fallos que han incorporado la perspectiva de género. Como ejemplo, cito el fallo de la Corte Suprema, el rol 7510-2025, de fecha 25 de marzo de 2025, que conociendo de un amparo presentado por la Defensoría Penal Pública en su considerando quinto, señala, y lo voy a leer textual, que en tal sentido ha de tenerse presente la normativa internacional entre la que destaca primeramente y a nivel de Naciones Unidas
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y con posterioridad y mayor especificidad, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará. En este contexto, particularizando el tratamiento internacional, deben colacionarse las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, reglas de Bangkok. Asimismo, una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, RIT 68-2020, de fecha 17 de enero de 2022. La sentencia se refiere, bueno, la causa es un delito muy distinto, analizado, digamos, en el presente caso, pero la argumentación del tribunal es clara en configurar la dependencia económica como un factor relevante para el sometimiento de la mujer en un contexto de pareja, y se refiere a cómo la violencia económica, entendiendo por tal el control absoluto de la economía y finanzas familiares, potencia la sumisión y el control ejercido por el hombre. En otras palabras, su señoría, la perspectiva de género no está llamada a sustituir el análisis jurídico. Lo que llama, o en definitiva lo que solicita, es que lo ordene y lo haga más riguroso. Permite distinguir, por tanto, entre participación consciente y actuaciones mediadas por relaciones de dependencia, confianza u subordinación. Y distinción que resulta efectivamente especialmente relevante en imputaciones como las que se formulan en esta causa a la señora María Rojas. Y desde este estándar, que está reconocido tanto a nivel nacional como internacional, aplicado efectivamente por nuestros tribunales, es que la defensa solicita que sea evaluada la conducta de la señora María Rojas. Y como señalo, este marco no pretende adelantar conclusiones, no pretende reemplazar el análisis de los delitos en sí, sino que lo que pretende es fijar un punto de partida concreto. Y desde este contexto vamos a analizar si existe o no existe dolo, si existe o no el conocimiento del origen ilícito de los fondos que fueron en definitiva depositados en las cuentas de mi representada, si participa o no participa en una organización y la valoración de la prueba pericial patrimonial. Solo así, su señoría, si tenemos en consideración este análisis previo, podemos evitar el riesgo de confundir vulnerabilidad con culpabilidad, obediencia con dolo y dependencia con criminalidad. Aspectos claves, entiende esta defensa, para poder llegar a una acertada resolución en este caso. Y ya yendo al caso concreto, su señoría, es un hecho no discutido que doña María Rojas era conviviente de don Mario Figueroa. Ambos tenían un local de insumos computacionales y desde esa manera eran proveedores de carabineros. En este contexto es don Mario Figueroa quien establece los contactos comerciales con carabineros y la señora María atendía el local. Otro hecho que no fue debatido es que los funcionarios de carabineros que son acusados en esta causa por la malversación de caudales públicos se relacionaron solo y únicamente con don Mario Figueroa, nunca con mi representada. Y la pregunta entonces es, ¿cómo llegan estos fondos a las cuentas de la señora María Rojas? Y la respuesta es simple. Fue su pareja, don Mario, quien facilitó el número de su cuenta corriente y quien posteriormente le señalaba a ella la forma en que debía girar los fondos, ya sea a través de cheques, retiros en cajero automático o transferencias que recordemos que él mismo realizaba, ya que mi representada efectivamente no sabe cómo realizarlas, no tiene manejo en definitiva a nivel computacional, y por eso hablé en un comienzo del analfabetismo digital. Y es desde el punto de partida entonces que me detendré ahora en lo que es el análisis de la imputación por la asociación ilícita. Y en este sentido, su señoría, este delito exige algo más que la realización de actos aislados. Exige conciencia de pertenencia, adhesión a un plan común y aceptación de una estructura organizada. Veremos que en el caso de doña María Rojas, el contexto de subordinación estructural acreditado en juicio excluye precisamente todos estos elementos que acabo de señalar, transformando esta imputación en una construcción totalmente aparente.
La acusación, su señoría, describe una organización criminal de esta manera: amplia, estructurada y jerárquica, integrada por funcionarios públicos y civiles. Y en ese sentido, la Fiscalía señala, la organización criminal estaba conformada tanto por funcionarios públicos, activos y en retiro, como por civiles, así como un grupo de colaboradores de la organización que van ayudando a la consecución de sus fines ilícitos. Este es el encuadre general que en definitiva realiza el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, en el que inserta a la señora María Rojas como una civil, como una colaboradora, sin asignación de un cargo, una función jerárquica, permanencia ni capacidad de decisión. No le atribuye participación en la planificación, manipulación de sistemas contables, giro de fondos, ni control de cuentas institucionales. Y acá hay que detenerse en que la propia acusación, su señoría, fija un estándar bastante exigente para sostener el delito de asociación ilícita. Porque una vez que el Ministerio Público no habla de participación difusa ni accidental, sino que una vez que se refiere en definitiva a todos los partícipes de la asociación ilícita y la forma en que participan, termina con un párrafo que es bastante decidor, su señoría, que señala: de esta forma, los imputados antes dichos formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, que tenía líderes identificados por el resto como tales, en la que cada uno desempeñaba o ejercía roles o funciones específicas y concretas, encaminadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal, esto es, sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias e institucionales de Carabineros de Chile con el objeto de engrosar sus patrimonios individuales y de familiares, a través de su participación en la realización de una serie de delitos de malversación de caudales públicos. Esto es textual, como cierra en definitiva la acusación respecto a la asociación ilícita. Y este enunciado no es algo retórico, es una autoexigencia del propio relato acusatorio, porque la asociación es estructurada, señala, jerárquica, con líderes identificables como tales por el resto de los miembros, con roles específicos, concretos. Entonces, la imputación a cada persona debe permitir verificar esos elementos. Y aquí es donde el caso de la señora María Rojas se quiebra, porque efectivamente nada de esto yo puedo efectivamente identificarlo lo que la propia acusación posteriormente le atribuye a la señora María Rojas. Porque la acusación por asociación ilícita señala Mario Figueroa Ramos y María Rojas Torres. Ya partimos siempre desde que los tratan en definitiva siempre como una unidad, y eso va a ser la salvedad que va a pasar en todos los delitos que se le imputan. Señala civiles miembros de la organización criminal y brazos operativos de la misma, como testaferros permanentes, junto con otros miembros de la organización. Mario Figueroa y Mario Rojas ejecutaron instrucciones de los líderes de la organización criminal para sustraer recursos institucionales de Carabineros de Chile a través de distintas modalidades. Asimismo, realizaron una serie de maniobras tendientes a asegurar a lo largo del tiempo el funcionamiento y la permanencia de la estructura ilícita al interior de la institución. En particular, dentro de la organización criminal, los imputados, Mario Figueroa y María Rojas, estaban encargados de realizar, entre otras, las siguientes funciones: realizar los cobros periódicos de cheques de distintas cuentas e instituciones de Carabineros de Chile a través de las siguientes modalidades. 1. Cheques Mario y María, Departamento Primero. 2. Valores en tránsito. 3. OS10, OS11. Cobrar cheques personales para distintos miembros de la organización criminal. Recibir transferencias para luego retornarlas a miembros de la organización criminal de manera fraccionada y a cambio de una comisión. María Rojas recibió de la misma forma, antes dicha, pagos injustificados de cuentas institucionales por concepto de remuneraciones por a lo menos 430 millones de infracción, sin ser parte de la institución. Asimismo, ambos imputados participaron cobrando cheques institucionales por millonarios montos por más de 5.000 millones de pesos. Y acá, en definitiva, es lo que yo señalaba como el quiebre de esta imputación. Ejecutaron instrucciones de los líderes de la organización. Primera pregunta que la verdad que la defensa no sabe cómo responder. O sea, la verdad no veo cómo se ha podido probar eso en este juicio. Respecto a eso, no describe ningún vínculo funcional con los líderes. No hay ninguna forma de integración estable a este supuesto aparato organizativo. Por el contrario, la prueba rendida en el juicio solo evidenció un vínculo único
personal y no organizacional. Y este vacío fue confirmado por toda la prueba que se rindió en juicio. La señora María solo se relacionó con don Mario Figueroa. Nunca recibió ninguna instrucción, nunca realizó ninguna maniobra tendiente a asegurar la permanencia, como relata este apartado de la asociación ilícita. La señora María no conocía a los supuestos líderes de esta organización, no se relacionó con los otros imputados, no coordinó, no planificó, no recibió instrucciones de nadie distinto de su pareja, Mario Figueroa, que también es civil, por cierto. No hubo prueba testimonial, documental ni pericial que acreditara reuniones, comunicaciones, instrucciones, repartos, ni conocimiento del funcionamiento global de ningún esquema. La prueba fue clara y consistente en solo un punto. La vida relacional de María en este caso se agota en su vínculo de pareja. No hay aquí pluralidad organizada, reparto de roles, permanencia estructural y esto es lo más importante, conciencia de integración a un proyecto criminal colectivo. La acusación lo exige roles específicos y concretos. Y acá lo único que se probó fue una relación personal, íntima y aislada. Y este contraste, su señoría, no es menor, es jurídicamente decisivo para poder, en definitiva, sostener lo que promueve o lo que propone el Ministerio Público. Por eso, cuando el Ministerio Público afirma que cada imputado desempeñado ejercía roles o funciones específicas y concretas, encaminadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal, la verdad que esa afirmación no puede verificarse respecto a María Virginia Torres. Y no porque la defensa lo diga, su señoría, sino porque la acusación no lo describe, no describe cómo efectivamente ella parte o funcionalmente a este programa criminal, sino que la prueba no lo acredita. Así de simple, su señoría. El delito de asociación ilícita no se presume, no se contagia, no se hereda por cercanía afectiva en este caso. Requiere una estructura, jerarquía, roles y conocimiento. Y en el caso de la señora María Rojas, ninguno está acreditado. Por eso, cuando analicen sus señorías la imputación por la asociación ilícita, les pido que lo hagan con el mismo rigor con el que la acusación dice haberla construido. Porque al aplicar el propio estándar que está estableciendo el Ministerio Público, cuando yo les leo este cierre final que hace respecto a la asociación ilícita, al aplicar este propio estándar, la señora María queda fuera, queda totalmente fuera de esta asociación ilícita. Y bueno, ahora voy a pasar, magistrado, a la malversación de caudales públicos, citando por todas las consideraciones hechas, obviamente la absolución de mi representada por la imputación de asociación ilícita. Voy a pedir un receso de unos 3 minutos, magistrado, y poder continuar. Gracias.
Gracias, magistrado. Magistrado, cuando hablábamos en definitiva respecto de la asociación ilícita, de esta falta de inserción estructural, esto no es, no es un dato aislado, sino que esto tiene una consecuencia inmediata y directa cuando vamos pasando al delito de malversación de caudales públicos. Y por eso señalé al inicio de mi alegato que este tema de incorporar esta perspectiva de género iba a ser transversal a todos los delitos y lo íbamos a tener que tener presente en cada uno de los apartados que fuéramos señalando. Y respecto a la malversación de caudales públicos como un delito económico, en definitiva, hay diversos estudios en realidad que han analizado en realidad desde la perspectiva de cómo las mujeres intervienen en definitiva en esto o cómo se relacionan en los delitos económicos. Y hay hartos estudios, en realidad yo me voy a permitir citar un artículo que encontré efectivamente muy interesante. Es del año 2024, su señoría, es de, lo voy a pronunciar seguramente mal el nombre, pero es Tatiana Sabrina, delito económico y perspectiva de género, año 2024. Estudio sobre jurisprudencia es de la República Argentina, su señoría. Y ella efectivamente hace un análisis y señala que se ha detectado una frecuente asignación a las mujeres en roles meramente formales en el contexto de maniobras de criminalidad económica. De hecho, señala, y esto es muy interesante porque es atingente totalmente al caso que estamos digamos, en ahora en estudio, señala que se ha generalizado el uso de personas humanas interpuestas, conocidas vulgarmente como testaferros, para en el fondo de suelen escogerse personas de suma confianza que posean vínculos estrechos con los perpetradores del delito y que se encuentren en alguna relación asimétrica de poder, en virtud de la cual sea improbable que las personas que se utilizan, los denuncien o defrauden. Es usual que en el caso de las mujeres, éstas no tengan conocimiento de las maniobras o solo tengan de modo superficial. Tampoco tienen poder de decisión dentro de estas estructuras delictivas. Y hay bastantes estudios respecto a esto, de cómo en definitiva las mujeres se ven involucradas en actividades más bien que son delictivas de parte de ellas, sea sus maridos, sus hijos, donde existe esta relación de subordinación o de dependencia. En definitiva, que es lo que explicamos o tratamos de evidenciar a un principio de este alegato. Su señoría, me pareció interesante poder traerlo a colación. En este caso, creo que es bastante atingente y de hecho habla específicamente de la situación de mujeres utilizadas como testaferros. Lo primero, ya yendo efectivamente al delito de malversación de caudales públicos, es que este delito no exige la realización de una determinada conducta, sino que la posición específica de poder y control sobre fondos públicos, así como la conciencia y la voluntad de la apropiación o la distracción. Analizado el caso de la señora María Rojas, desde su realidad personal y relacional acreditada en juicio, vemos que ninguno de esos elementos puede configurarse válidamente respecto de ella. La acusación por la malversación que se realiza como señalé en tres modalidades, en las cuales se identifica de estas llamadas modalidades, como usando el lenguaje, digamos, que usa la acusación. Dentro de las dos se identifica su participación en tres. Y en la primera, que es Cheques María María, Departamento Primero, señala junto con otros líderes y miembros de la acción criminal, María Rojas Torres participó de la sustracción de fondos mediante la modalidad de gasto en personal Departamento Primero, mediante el cobro de cheques girados por otros miembros de la organización. Y ahí, bueno, no voy a leerlo todo porque básicamente desarrolla la maniobra en la cual sabemos que mi representante no participa porque obviamente no emite los cheques, no tiene el control de esto, así que voy a referir solo al apartado que dice relación con ella. Y dice, María Rojas fue beneficiaria de a lo menos 23 cheques por 2.000 millones y fracción aproximadamente.
En la modalidad Valores en Tránsito señala María Rojas junto con otros líderes y miembros de la organización criminal participó de la sustracción de fondos desde la cuenta corriente número, bueno, indica el número, la modalidad, valores en tránsito, y en lo particular respecto a la señora María Rojas fue destinataria de 8 transferencias irregulares desde dicha cuenta entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011 por un monto de 332.441.302 pesos aproximadamente. Y en la acusación por la llamada modalidad OS10 o OS11 señala que entre los años 2014 y 2016 describe en definitiva la modalidad de OS10 o OS11 que todos conocemos. Ahí señala que se le emiten cheques a un tercero, en definitiva que es contactado por el señor Bracamonte, el imputado Mario Figueroa, y después de realizar todo ese análisis de la modalidad en que ahí nos vemos al señor María, señala en la última frase, asimismo el año 2015 en particular, María Rojas Torres recibió una transferencia electrónica por 18.381.116 pesos. La imputación por malversación, su señoría, en este caso no se funde en una intervención directa en la sustracción de los fondos públicos, sino que en la facilitación de la cuenta corriente para recibir dineros cuyo origen se reputa ilícito. El problema, su señoría, es que esta construcción desconoce la exigencia básica del derecho penal, que no existe autoría ni participación punible sin conocimiento del hecho ilícito y sin concierto para la ejecución. Recordemos que mi representada está acusada como autora del artículo 15, número 3, en la malversación de caudales públicos. Lo que sostiene la defensa, señoría, es que en este caso ese presupuesto esencial no es probado. Y esto es lo que impide atribuir a la señora María Rojas responsabilidad penal por el delito de malversación. En delitos dolosos, y la malversación lo es efectivamente, no hay participación sin dolo. La cooperación solo es penalmente relevante cuando el interveniente conoce el carácter ilícito de la conducta y adhiere a este plan delictivo. Sin conocimiento del origen ilícito de los fondos, no hay concierto. Y sin concierto, no hay autoría del artículo 15, número 3. La malversación de caudales públicos es un delito especial cuyo núcleo exige la sustracción o distracción de fondos públicos por quien los administra en razón de su cargo. No basta facilitar una cuenta, recibir fondos, ni realizar actos materiales posteriores. Se requiere conocimiento y voluntad de participar en el desvío. En este juicio no se acreditó que la señora María Rojas conociera que los dineros depositados en su cuenta provenían de una malversación, que habían sido sustraídos de cuentas institucionales o constituían caudales públicos desviados ilícitamente. No existen pruebas de que se le hayan hecho advertencias, conversaciones, instrucciones, mensajes. Por el contrario, la prueba mostró que ella confiaba en la licitud de los dineros y actúa, como ya señalé, desde una relación personal y familiar con su pareja, no desde un acuerdo criminal. Y esta convicción excluye, a entender de esta defensa, esta convicción de licitud excluye el dolo. Esa, en definitiva, es la postura de esta defensa. Por lo tanto, su señoría, el concierto que se exige para ser autor del 15 número 3 no puede presumirse, no se infiere por cercanía familiar, no se deduce del resultado económico ni de los montos, en definitiva, que pueden ser depositados. El concierto supone un conocimiento compartido de un plan delictivo y la adhesión voluntaria a la ejecución de este delito base que se imputa, que es la malversación. Y aquí ocurre todo lo contrario. La señora María Rojas no interviene en la sustracción, no participa en la fase nuclear del delito, no conoce la ilicitud y realiza actos posteriores y neutrales. ¿Y desde dónde? Desde la creencia de la licitud de estos fondos. Los montos en concreto, su señoría, son elevados y esta defensa claramente no lo va a desconocer. Y la pregunta es, en realidad, bueno, ¿y la señora María Rojas no se pregunta por el origen de estos depósitos? No le pregunta a don Mario, pero ¿por qué llegan estos depósitos de cuentas de carabineros, estos cheques, estos montos? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Y lo cierto es que sí, la señora María Rojas se lo pregunta, de hecho ella lo declara en estrado, su señoría. La señora María Rojas ha colaborado desde un inicio, ella prestó declaración en definitiva durante la investigación
y también renunciando a su derecho a guardar silencio, declara en este juicio. Y ella señala que efectivamente habría consultado a su pareja por la procedencia de estos dineros. Y este le habría dicho que los funcionarios a los que le vendían, esto recordemos, proveedores de carabineros que se les vendían insumos, le habrían solicitado depositar esos cheques a fin de poder contar con dinero en efectivo para poder realizar otros pagos concernientes a la propia institución, esto es importante, de carabineros, pero que debían realizarse en efectivo. Y como él lo conocían, porque tenían relaciones comerciales, le habían solicitado aquello. Y bueno, la pregunta es, ¿y a uno esta explicación le parecería lógica? La verdad es que no es una pregunta que podamos contestar en abstracto cada uno de nosotros, sino que aquí vuelvo al punto de inicio, de partida de mi alegato. Esto tenemos que analizarlo desde la perspectiva de la trayectoria de vida de la señora María Rojas. Y esa explicación a ella le pareció suficiente. Y ese es el punto, y esa es la conciencia de la licitud de de los montos y de los fondos que ingresan en sus cuentas. La Fiscalía insinuó que este solo monto de los dineros ingresados permite presumir que ella conoce el origen ilícito, pero la verdad que el dolo no podemos presumirlo por la cuantía del dinero, sino que por hechos concretos que demuestren el conocimiento efectivo del ilícito y la adhesión a este plan delictivo. Y en este sentido, señoría, los fondos ingresan mediante transferencias bancarias formales, en un contexto de conciencia, de confianza familiar. Y por lo tanto, señoría, aquí entendemos que la cuantía del dinero no puede reemplazar la prueba del dolo. Facilitar una cuenta bancaria, su señoría, en ausencia de conocimiento delictivo, es una conducta neutral, socialmente adecuada y frecuente en relaciones de convivencia. Desde la dogmática penal, su señoría, los actos neutrales solamente se vuelven punibles cuando el sujeto conoce el plan delictivo y cuando actúa con una intención de favorecer este plan delictivo. Y aquí la señora María Rojas, insisto, no conoce la malversación, no representa el desvío como ilícito, no actúa para facilitar la sustracción, sino siguiendo indicaciones de don Mario, su conviviente, en la convicción de fondos que cree lícitos. Pretender lo contrario, su señoría, es introducir responsabilidad objetiva y claramente aquello no es posible. En síntesis, señoría, ¿y por qué excluimos la autoría por el artículo 15, número 3? No se acredita el conocimiento de origen ilícito, no se acredita el dolo, no se acredita concierto con ninguno de los acusados, funcionarios públicos que sustrajeron dinero a caudales públicos, y no se acreditó voluntad alguna de cooperar en esta supuesta, digamos, malversación de caudales públicos. El artículo 15, número 3, su señoría, no castiga la confianza, no castiga los vínculos propios de la convivencia, perdón. Y en ese sentido, magistrado, que la defensa entiende que sin dolo y sin concierto, la autoría por el artículo 1503 es jurídicamente imposible. Y en ese sentido, señoría, es que ningún testigo, ningún coimputado, ningún funcionario policial señaló haber explicado, comunicado, siquiera insinuado el carácter ilícito de los fondos de la María Roja. Varios de ellos, de hecho, yo diría, no me atrevo a decir todos, pero la mayoría, señalaron expresamente ni siquiera conocer a la señora María Rojas. Y en ese entendido, señoría, es que la defensa, por todas estas razones indicadas, es que solicita la absolución de mi representada por la malversación de caudales públicos, en su calidad de autora del 15, número 3. Como petición subsidiaria, su señoría, y aún en la hipótesis, digamos, que esta defensa rechaza, de estimar usted, su señoría, algún grado que se estima acreditado, algún grado de conocimiento respecto del origen de los fondos por parte de mi representada, solicitamos igualmente la absolución por la imputación de la malversación de los caudales públicos, ya que resulta jurídicamente imposible atribuirle responsabilidad penal como autora de un delito. ¿Por qué? Porque entendemos su calidad de extraneo, su señoría. Ella es una civil, no es funcionaria pública. Y en el caso del delito de malversación de caudales públicos, la opinión ya mayoritaria, su señoría, es que se trata de un delito especial impropio. Y en efecto, y tal como lo ha reconocido la excelentísima Corte Suprema, el resultado de remover la consideración de la calidad especial exigida por el artículo 233 de ser el funcionario público no es la absolución de quien sustrae los caudales públicos, sino que el reencuadre del hecho punible en el delito común base, que según el caso puede ser la apropiación indebida o el hurto, según si en definitiva
si el autor tenía o no los caudales públicos dentro de la esfera de custodia. En este caso, entendemos que la correcta tipificación sería el hurto, ya que efectivamente mi representada no es funcionaria y no tiene a su cargo caudales públicos. Como señalamos entonces, un delito especial impropio que se estructura sobre la base de una posición institucional calificada, funcionario público, que tiene a su cargo la administración, custodia, disposición de fondos públicos. Y este elemento no es accesorio, no es formal, sino que es constitutivo del injusto penal. Es precisamente el quebrantamiento especial de esta fidelidad funcionaria lo que justifica el mayor reproche de la conducta que se le atribuye. En consecuencia, solo quien ostenta esta posición jurídica especial puede ser el autor del delito de malversación. La Fiscalía lo que ha pretendido para salvar este obstáculo, digamos, estructural, es imputar a mi representada bajo la figura del artículo 15, número 3. Pero, sin embargo, esto también desconoce los límites dogmáticos de autoría en delitos especiales. Y acá la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que el artículo 15, número 3, no convierte automáticamente al extraneus en autor. En definitiva, la autoría en delitos especiales no se expande por vía del dominio material o fáctico, sino que exige dominio del hecho desde el dominio desde la posición institucional típica, que es la del funcionario público. Y este criterio, su señoría, fue reafirmado con especial claridad por la Corte Suprema en el denominado caso de Javiera Blanco, que es el rol 1848-2022, que ya lo hemos analizado, su señoría, en otro de los alegatos, pero creo que es importante, su señoría, solamente recalcar lo sustancial, y que es la autoría en delitos funcionarios no puede desprenderse del solo aporte causal o colaboración relevante. La calidad de funcionario público no es delegable ni sustituible. El extraneus carece de la posición de garante institucional que estructura efectivamente el delito de malversación de caudales públicos. La Corte de Señoría ha enfatizado que extender la autoría al extraneus, al civil, que en este caso es la señora María Rojas, vulnera el principio de legalidad y de tipicidad estricta, al desdibujar efectivamente los contornos del delito especial. Y este razonamiento, señoría, claramente, insistimos, es plenamente aplicable a la señora María Rojas, quien no es funcionario público, es una civil. Nunca ha sido carabinero, no es ni siquiera un exfuncionario en retiro. Nunca, por supuesto, si no es funcionario público, no ha administrado caudales públicos. No interviene en razón de su cargo. No tiene poder de decisión ni control alguno respecto de fondos. Descartada entonces, su señoría, en esta hipótesis la malversación de caudales públicos por esta imposibilidad estructural de atribuir autoría a un extraneus, obviamente tenemos que reconducir entonces al delito común base, que en este caso entendemos, su señoría, sería el hurto. Y en ese entendido, su señoría, actualmente a la opinión mayoritaria, como señalé, defiende en definitiva lo que hemos llamado la comunicabilidad relativa o limitada. Y que al ser un delito especial impropio, aquellas personas que ejecutan la conducta prohibida sin poseer esta calidad especial exigida en el tipo, solo pueden ser sancionadas por el delito especial impropio, y aquí señalábamos que puede ser dependiendo de si uno tiene o no dentro de la esfera de su custodia caudales públicos, apropiación indebida, hurto, y nos decantamos en definitiva por la posición de hurto en el caso de la María Roja. Y en este sentido, señoría, varios autores se han pronunciado en este sentido: Curia, Echeverri, Náquera, Grisolía, Rodríguez, Osantón, Guzmán, Van Belsen, entre otros, su señoría. La verdad que podemos decir con absoluta tranquilidad, su señoría, y este ha sido el cambio, de hecho, que ha hecho la defensa desde el inicio de este juicio, que fue hace ya 4 años, en que la defensa postulaba que este era un delito especial propio. Lo cierto es que he cambiado mi postura, su señoría, me adherido a la mayoría y a los criterios de la Corte Suprema, y efectivamente hoy día recalco que es un delito especial impropio y el delito base sería en este caso el hurto. Y así, señoría, tenemos varias sentencias más, no me voy a detener, magistrado, entiendo que ya hacen referencia a bastante de ellas, pero solamente citarlas: la Corte Suprema, el rol, que son incluso mucho más antiguos, su señoría, 3799-2013, septiembre de 2013, que incluso ese mismo fallo hace referencia a que es la doctrina mayoritaria nueva cuando, de hecho, refiere sentencias anteriores que tenían el criterio antiguo, su señoría. En ese entendido, magistrado, entendemos que hay un cierto consenso, y cuando no se ostenta la calidad, en definitiva, dicha calidad de funcionario, debemos ser sancionados por el delito penal común.
Y básicamente, su señoría, acá estamos en el hurto, como señala. Ahora, refiriéndome, su señoría, al apartado de lo que es la reiteración que ha señalado en definitiva tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado cuando hace la imputación de la malversación de caudales públicos. Respecto al carácter reiterado, su señoría, entendemos que en el caso de la malversación de caudales públicos, ni en el caso del hurto, su señoría, dependiendo las dos posiciones a las que hemos podido adscribir en el caso de que no acojan la petición principal de la defensa, su señoría. Y claramente la exasperación de la pena en definitiva considerada en ambos casos, ya estemos hablando de la malversación o el hurto, cuando hay reiteración en definitiva, ya está consagrada en el monto. El monto en definitiva de la pena ya considera el mayor disvalor por la cuantía. La reiteración o reiterar en este caso en definitiva operaría solo como un mecanismo de doble agravación, que es una infracción al principio non bis in idem, ya que supondría que la exasperación de la pena, primero por el monto de lo defraudado y simultáneamente reiteración por ese mismo perjuicio que ya está absorbido por el tipo penal. El artículo 238, su señoría, ya incorpora en definitiva en el caso de la malversación de caudales públicos una valoración agravada por el perjuicio económico. No es una descripción del hecho, sino que opera directamente en la determinación de la pena, elevándola en definitiva por el monto. Por lo tanto, la conclusión es que el legislador ya sancionó más gravemente los casos de mayor cuantía. Atendía la cantidad económica del daño, efectivamente ya queda contenida en la regla del artículo 238. Entonces, lo que hace la Fiscalía es sostener que hubo múltiples actos, que estos fueron ejecutados en el tiempo y que esto explica el monto elevado. Pero esos mismos datos ya fueron utilizados cuando, primero, justificar que se exceden las 400 unidades tributarias mensuales, que eso ya me da un marco. Y después de eso, aplicar la exasperación de pena que la regla contenía en el 238. Es decir, si yo ahora quiero usar ese mismo argumento para volver a subirlo un grado más por reiteración, la verdad, señorías, es que claramente es contrario totalmente en definitiva, al principio de non bis in idem, valorar la misma conducta dos veces. Y no voy a extenderme, señoría, más en esto, porque la verdad que creo que en todos los otros alegatos lo he hecho y la verdad que he dado más argumentos respecto a lo mismo. Y respecto a su señoría el mismo razonamiento señalé aplicábamos en el caso del hurto, que también tiene una regla específica, su señoría, que está contenida en el artículo 451, que efectivamente señala que en los casos de reiteración de hurtos, lo hace por el importe, o sea, la pena se regula por el importe total, en definitiva, del valor de los objetos sustraídos y se impone en el grado superior. Y eso, en fondo, ya está contenida en la reiteración. Por lo tanto, la exasperación de la pena nuevamente está contenida. Y esto es una regla general, en definitiva, señoría, y tiene toda lógica en lo que son los delitos patrimoniales, que es el monto, la cuantía, que ya contiene reglas especiales de exasperación de pena, lo que no permite, en definitiva, que podamos nuevamente reiterarlos usando el mismo criterio, que es el monto. Y en este caso, señoría, ahora vamos a pasar al delito de lavado de activos. Y yo no sé, su señoría, si podríamos hacer un pequeño receso o el receso de media mañana, porque termino, me falta solamente el lavado de activos, pero para hacer un pequeño Sí, descanso. por supuesto. Ya volvemos un cuarto para las 11. Perfecto. Gracias, magistrado.
Entonces reanudamos la audiencia y la escuchamos, doña María Gabriela. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, en este caso ahora me voy a referir a la otra imputación que se le realiza a mi representada, que es la del lavado de activos. Desde este mismo contexto, señoría, que hemos señalado que prestamos especial atención a que fuera algo transversal, en definitiva, o que trascendiera, digamos, a toda la alegación de la defensa, este contexto de dependencia y subordinación y ausencia de autonomía decisional, es que solicitamos que se analice ahora la imputación que se realiza por el lavado de activos. Este delito, su señoría, como sabemos, no sanciona el mero uso del sistema financiero, sino que exige, digamos, el conocimiento del delito base y la ejecución de actos con la finalidad de ocultar o disimular el origen ilícito de estos bienes. A la luz de la prueba rendida, su señoría, en este juicio y del marco previamente expuesto por esta defensa, veremos que atribuir a mi representada ese nivel de conocimiento y de intención resulta jurídicamente insostenible a juicio de esta defensa. Su participación, su señoría, fue instrumental, sin un beneficio propio y sin intención autónoma de delinquir, en un contexto de dependencia psicológica, subordinación y un desconocimiento técnico financiero. Como hemos señalado, su señoría, en otras alegaciones respecto a la imputación que se realiza por el lavado de activos, hay un problema de base, que es una confusión y falta de congruencia en la imputación que se realiza, y es que el artículo 27, su señoría, de la ley 19.913 distingue dos conductas que son completamente diferentes entre sí, que son las contempladas en la letra A y la letra B. La letra A es ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes a sabiendas de su procedencia, y la letra B, que es adquirir, poseer, tener o usar bienes de origen ilícito con el ánimo de lucro, con conocimiento al momento de haberlos recibido. Durante el juicio, señoría, ni la Fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado han distinguido estas dos hipótesis, utilizando indistintamente verbos como ocultar, disimular, adquirir, justificar, invertir. Y esta confusión, señoría, no es retórica, sino que es jurídicamente invalidante. La excelentísima Corte Suprema, señoría, ha sido categórica en exigir esta distinción, señalando que no puede condenarse por lavado sin precisar si la conducta se subsume en la letra A o B del artículo citado, su señoría, y cuáles serían los elementos específicos de cada uno de ellos. Pero incluso, señoría, entrando al fondo, entendemos que ninguna de las dos hipótesis se configura respecto de mi representada. La imputación que se realiza por lavado de activos, señoría, acá vemos nuevamente la misma construcción que realiza el ente persecutor, señala Mario Fernando Figueroa Ramos y María Virginia Rojas Torres. Ya, señoría, tenemos esta imputación en definitiva que es en forma dual, como un conjunto respecto de ambos. No lo voy a leer todo, magistrado, creo que es totalmente conocida en definitiva por todos nosotros. Lo que sí me voy a detener, su señoría, es en algunas partes que son, creo, relevantes a juicio de esta defensa. Señala, Mario Figueroa es pareja de la coimputada María Rojas Torres. Eso es un aspecto que reconoce el propio ente persecutor y que me parece a mí, su señoría, que la construcción que he hecho es totalmente relevante. Señala, su señoría, que ambos coimputados, Mario Rojas y Mario Figueroa, facilitaron los medios con que se llevó a efecto la sustracción de alrededor de 5.757.636.746 pesos, para luego, en calidad de testaferros y momentáneos depositarios de los caudales, poder realizar transferencias fraccionadas, depósitos en efectivo y entregas en dinero efectivo al resto de la organización criminal. Y acá me quiero detener, magistrado, porque distingue entre don Mario y la señora María Rojas. Señala, Mario Figueroa Rojas, durante el año 2012, a sabiendas de la procedencia ilícita de los caudales públicos, realizó diversas operaciones de ocultamiento o disimulación de su origen, por medio de, y ahí señala su señoría en definitiva las conductas que le atribuye. Y enumera en definitiva la adquisición de bienes por parte de don Mario Figueroa Rojas, básicamente inmuebles y vehículos, utilización de personas jurídicas y efectuó las transferencias. Realiza en definitiva, después señala todas las realizaciones de operaciones, no me voy a detener en aquello. Y en lo que sí quiero detenerme, señoría, es cuando se refiere a la señora María Rojas Torres. Señala, por su parte, María Rojas Torres, durante el año 2009, ingresó parte de las ganancias ilícitamente obtenidas al sistema económico
a sabiendas de su origen ilícito, a través de giros fraccionados de dinero y mediante diversas operaciones de ocultamiento o disimulación de su origen, tales como la adquisición de bienes muebles e inmuebles a título personal por parte de terceros y la inversión en fondos mutuos con bienes de origen ilícito y de acuerdo al momento de la investigación se ha podido contratar, entre otros. Y ahí empieza con el listado, su señoría, en definitiva, de los bienes inmuebles y los vehículos que habría adquirido. Y la operación de fondos mutuos por un monto de 3 millones de pesos. Y la constitución y utilización de personas jurídicas que se habría constituido, y esto es relevante, su señoría, en el año 2016, que es la IRL. Y los orígenes, bueno, también registra los abonos de origen desconocido. Y ahora, su señoría, entonces vamos al análisis en definitiva de la imputación. Acá la imputación por lado de activos, su señoría, no distingue realmente con claridad entre lo que se le atribuye a Mario Figueroa y María Rojas. Por el contrario, el relato acumula montos, fusiona conducta, usa expresiones como ambos coimputados, ambos facilitaron, ambos realizaron, para luego escribir en detalle conductas que en su mayoría corresponden a don Mario Figueroa y extenderlas a la señora María por una cercanía relacional. Y este modo, su señoría, de imputar es especialmente problemático en materia de lavado, porque el doble es personalísimo y no se transmite por esta convivencia, parentesco ni afectividad. Mario, su señoría, estaba casado con otra mujer, y eso también lo sabemos durante el desarrollo de este juicio. La acusación reconoce un hecho clave, su señoría, pero no lo analiza. Mario Figueroa es pareja de la computada María Rojas Torres. Lo señala textual la acusación. La prueba rendida fue clara en este punto esencial. Mario no estaba casado con María. Mario tenía una esposa legal distinta y María era una conviviente de hecho, sin protección patrimonial, jurídica ni hereditaria. Y este dato, su señoría, es decisivo para entender la lógica de los actos que la Fiscalía pretende leer como lavado. La defensa acreditó, su señoría, que la explicación entregada por Mario a María para adquirir bienes a su nombre fue siempre la misma: dejarla protegida. ¿Protegida frente a qué? Frente a su condición de conviviente de hecho, de largos años, frente a la inexistencia de derechos sucesorios en caso de fallecimiento, frente a la falta de seguridad económica, frente a la precariedad estructural de una relación no formalizada. Recordemos acá cuando la señora María en su declaración señaló que una vez en su domicilio se presenta la cónyuge de don Mario e incluso se lleva un televisor que estaba en su casa porque decía que ella era la esposa legítima. Entonces, en definitiva, cuando se construye toda esta, en la fiscalía, esta imputación, que a través de doña María o compra a don Mario, él compra a nombre de doña María, eso no es un acto de lavado, su señoría, respecto de la señora María Rojas Torres. Tiene que ser entendida y por eso vuelvo a mi relato inicial, dentro de la dinámica, en definitiva, de esta relación de convivencia de su señoría, con esta intencionalidad, con este dolo, con esta intencionalidad respecto de mi representada o la conciencia de la licitud, en definitiva, de los actos desplegados. La señora María no estaba en una posición de igualdad. Ella no controla este origen de los fondos, no tiene acceso completo a la información y actúa en definitiva en relación a esta relación de confianza, de dependencia afectiva en definitiva con su pareja. Aceptar que una pareja adquiera bienes a nombre de una mujer para protegerla, su señoría, no equivale a conocer un delito precedente, ni mucho menos a que yo estoy participando conscientemente en un lavado de activos. Y esto es relevante, señoría, porque el propio texto sí atribuye a Mario el núcleo fuerte del lavado. Mario Figueroa, cuando se refiere a la imputación, señala: a sabiendas de la procedencia ilícita de los caudales públicos, realizó diversas operaciones de ocultamiento o disimulación. Esa es la parte que señala respecto de don Mario. Pero en cambio, cuando se refiere a la señora María, el relato, la verdad, que baja de intensidad, cambia un poco los verbos, no describe ese mismo nivel de conocimiento. Es increíble cómo el relato va cambiando, su señoría, cuando, si bien los trata en conjunto, cuando trata en definitiva de separar las imputaciones. Pero después de eso, señoría, extrañamente igual a las consecuencias, sin demostrar cómo María o la señora María accedió a ese conocimiento de ilicitud, cómo lo adquirió, de qué manera, ni por qué tenía que dudar de la explicación que le estaba dando a su pareja. Y este salto lógico, su señoría, que realiza la Fiscalía, entiendo yo que no está acreditado en este juicio. La acusación, su señoría, enumera compras al contado, giros, inversiones, constitución de sociedades, manejo en efectivo. Pero ninguno de esos actos, su señoría,
por sí solo, entiende la defensa que son indicativos de lavado de activos. Son actos neutros, compatibles con una explicación lícita y plenamente coherentes, su señoría, con lo que he relatado desde un inicio. Una mujer que administra bienes a su nombre, que tiene ingresos formales declarados, esto lo vimos con el análisis en definitiva del informe patrimonial que se realizó respecto a mi representada, y con una explicación plausible respecto al origen. El lavado, su señoría, exige algo más, exige el conocimiento del origen ilícito y la voluntad de ocultar. Y esto no ha sido acreditado respecto a señora María. Y acá es importante, su señoría, el análisis del informe pericial desarrollado por el perito Luis Quiroga. Respecto del contraexamen que le realiza esta defensa, se pudo apreciar, su señoría, que los montos que ingresan, los montos de dinero que ingresan a las cuentas de la señora María Rojas salen casi magistrado en su totalidad salen de la cuenta de la señora María. Hay una ausencia de apropiación, de acumulación e integración patrimonial. Y esto, su señoría, es un aspecto particularmente relevante, y esto surgió efectivamente en el contraexamen que realizó esta defensa, y es que el destino efectivo de estos dineros que ingresan a las cuentas de doña María Rojas. Porque cuando uno observa la pericia en conjunto, no es de los montos brutos, sino que es de la dinámica real de los flujos del dinero. En el fondo, cuál es el movimiento de estos dineros, lo que aparece no es acumulación, no es integración patrimonial ni ocultamiento sofisticado. Lo que aparece es algo bien distinto. El propio peritaje permitió establecer que los montos que ingresan a las cuentas de la señora María no permanecen en el tiempo, no se consolidan como ahorro, no se transforman en patrimonio estable, sino que salen casi en su totalidad, ya sea mediante transferencia, giro, pagos de cheque, traspaso a terceros. Principalmente, recordemos, a don Mario Figueroa. Y este dato no fue controvertido por el perito, de hecho fue efectivamente ratificado por él. Y esto es decisivo, su señoría, porque eso es la parte, en fondo, de la malversación, efectivamente, porque si el Ministerio Público está señalando que ella facilitó su cuenta para la malversación, bueno, ahí está, esos dineros entran y salen, pero eso no puede ser constitutivo, en definitiva, al mismo tiempo del lavado de activos. Y esta contratación, su señoría, es jurídicamente decisiva a juicio de esta defensa. El lavado exige algo más que recibir este dinero. Exige integrarlo al patrimonio propio, ocultarlo, disimular su origen y con una vocación de permanencia. Acá ocurre totalmente lo contrario. Las inversiones que se atribuyen a la señora María son limitadas y puntuales, y muchas de ellas corresponden a bienes de uso familiar o cotidiano. Y en ningún caso, su señoría, se observa un patrón de incremento patrimonial autónomo y sostenido. De esta perspectiva, su señoría, los montos abultados pierden en definitiva esta aparente fuerza, porque no se reflejan en un patrimonio equivalente al de la señora María. No hay una correlación, en definitiva, entre estos grandes montos, en definitiva, que ingresan a sus cuentas con un incremento real del patrimonio de la señora María Rojas. Y desde una perspectiva, su señoría, de género, hay un riesgo, en definitiva, que debe evitarse, y que es castigar a la señora María Rojas. ¿Por qué? Por confiar en su pareja, por leer el dolo como lo que es dependencia económica, convertir la falta de poder de decisión económica en culpabilidad. Recordemos que María no diseñó un esquema, no controló estos flujos de dinero, no dirigió decisiones y no tuvo una autonomía informativa. En el peor de los casos, señores, fue depositaria de estos bienes bajo una lógica de protección patrimonial dada por su pareja. Y eso, su señoría, a juicio de esta defensa, claramente no es lavado de activos. Y en este caso, su señoría, la imputación por lavado de activos respecto de la señora María Rojas fracasa por falta de dolo. Fracasa básicamente por que la acusación confunde cercanía afectiva con conocimiento penal y protección patrimonial con ocultamiento delictivo. Y esa confusión, su señoría, a la luz de la prueba rendida y desde una perspectiva de género, no puede fundar una condena. Si el tribunal, su señoría, concluye, como sostiene la defensa, que la señora María Rojas no conocía el origen ilícito de los fondos y no participó dolosamente en la malversación, esa conclusión, su señoría, arrastra necesariamente la absolución por el lavado de activos. El lavado no puede construirse sobre un conocimiento, en definitiva, que el propio juicio ha descartado a juicio de esta defensa. Sin delito base conocido no puede haber un lavado. Y eso es lo que esta defensa, su señoría, sostiene.
Ahora, su señoría, usted podría pensar que, bueno, esto podría tal vez llevarse a la presencia de la figura de la negligencia inexcusable, que está contemplada en el artículo 27 de la ley 19.913, porque podría reprochársele en definitiva a la señora María haber omitido tomar algún tipo de resguardo, alguna acción diligente que le hubiese permitido conocer el origen de los bienes que ingresaron a su cuenta bancaria. Y como refería también en el caso del señor Bustos, la verdad que esta conclusión, si bien pudiese ser favorable a esta defensa, porque claro, implica una rebaja punitiva bastante grande, lo cierto es que también a esta defensa le parece excesivo, digamos, requerirle esto a la señora María cuando estamos hablando de, y muchos testigos acá lo dijeron, su señoría, estamos hablando de una institución que gozaba efectivamente de un prestigio importante, de la perspectiva de género que hemos incorporado en su señoría, que los dineros vienen de cuentas en definitiva fiscales, obviamente, que hay una trazabilidad conocida. La verdad que exigirle a ella una diligencia mayor de la que uno le puede exigir a los bancos, que efectivamente nunca controlaron estos flujos de dinero que pudieran haber llamado la atención, incluso mucho más que a una persona, por supuesto, que lo está recibiendo en su cuenta. O sea, si el banco a mí tampoco nunca me objeta, no me pregunta por el origen de los fondos, eso incluso me da mayor confianza. Eh, Recordemos también la investigación de la Fiscalía Central Norte, magistrado, o sea, cuando no se persevera, no, perdón, la decisión de no perseverar. Entonces, la verdad, su señoría, la verdad que también pudiera cuestionarse aquello. Y como hice referencia también en aquella oportunidad, su señoría, hay que recordar, bueno, que esto fue también uno de las salidas, en definitiva, que se realizó respecto de otros acusados en esta causa. Recordemos, lo mencioné también en el alegato del señor Bustos, el fallo de Sachi de la Cuadra, que en esta misma causa, pero en el séptimo juzgado de garantía, que efectivamente la situación, su señoría, y si me permite solamente muy brevemente para recordarlo, en esa causa, señoría, mediante un procedimiento abreviado, lo que se imputó a Sachi de la Cuadra fue permitir la utilización de su cuenta bancaria para la recepción de fondos sustraídos de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, omitiendo tomar todo tipo de resguardos para conocer la procedencia lícita o ilícita de los mismos. Dos, permitir la realización de giros, ya sea de forma fraccionada o en un solo giro, de los dineros ilícitamente ingresados en su cuenta corriente. Eso es lo que se le imputó a Sachi de la Cuadra, magistrado, y ella en definitiva fue condenada efectivamente por el artículo 27, inciso quinto de la ley 19.913, y su señoría en definitiva fue condenada a una pena de 61 días. Eso, magistrado, es efectivamente, entiendo yo que es relevante en este caso. Finalmente, su señoría, si el tribunal no acoge la solicitud principal de la defensa, que es en definitiva la absolución por el delito de la malversación de caudales públicos, y si la petición subsidiaria al magistrado, que es la recalificación en definitiva del delito base por no ostentar la calidad de funcionaria pública, y recalificamos a hurto, su señoría, consecuencialmente también debiéramos absolver por lavado de activos, ya que efectivamente el hurto no está considerado como una figura base dentro del catálogo del artículo 27, su señoría, o sea, de la letra A de la ley 19.913, y por lo tanto, su señoría, en este caso sería improcedente en definitiva, en ausencia del elemento, o sea, del tipo base típico, proceder a la condena en definitiva por esto. Hacer solamente, su señoría, y a fin de terminar, una precisión respecto de cuando se habla de la adquisición de los bienes inmuebles respecto a la señora María, se menciona en definitiva el, el local de catedral, se menciona un domicilio en Valparaíso, un estacionamiento, su señoría, pero cuando se habla de, o cuando se piden las penas accesorias, su señoría del comiso, hacer presente, magistrado, que ahí lo que se menciona, y no está mencionado dentro del catálogo de los bienes adquiridos respecto al lavado, está un inmueble, su señoría, ubicado en calle Navarra, 4267 de Puente Alto, hacer presente, su señoría, que ese bien fue, como se acreditó durante este juicio, adquirido el año 2003, su señoría, que son, por supuesto, anteriores a los hechos imputados en esta causa. Y con esto, su señoría, la defensa solicita, o sea, termina en definitiva su alegato, magistrado, como señalé y a modo de resumen, su señoría, solicitando a vuestras señorías tener presente la incorporación de la perspectiva de género, que creo que es relevantísima en este caso, magistrado,
la absolución por la asociación ilícita respecto de mi representada, absolución por la malversación de caudales públicos, en subsidio a la recalificación, su señoría, al delito base de hurto, absolución, su señoría, por el lavado de activos, por no existir en definitiva o por consecuencia de la absolución de la malversación de caudales públicos. También absolución por lavado de activos, por su señoría, si se acepta la petición subsidiaria de recalificación a hurto. Y en subsidio a aquello, su señoría, la recalificación a lavado en definitiva culposo. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doña María Gabriela. Y habiendo concluido entonces su alegato de clausura, correspondería mañana escuchar a don Yerko por don Mario, ¿verdad? Bien, entonces hacemos receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan muy buena tarde.